y venir a disfrutar de estos eventos académicos que son tan nutritivos e importantes, ¿verdad? Sean todos bienvenidos. A nombre de la licenciada Josefina Orozco Sánchez, directora general de esta institución, Universidad Contemporánea de las Américas, UNICLA, plantel Tacámbaro, les externamos que nos sentimos honrados de ser la sede de estas 5 conferencias y conversatorios que se desarrollarán a partir de hoy y hasta el día viernes. Esta es su casa, siempre para todo lo que tenga que ver con engrandecer la magia de Tacámbaro. Este recinto siempre estará disponible. Sean todos bienvenidos. Me permito presentar a quienes nos acompañan esta tarde. Médico Alejandro Fuerte García, presidente municipal. Gracias por su invaluable apoyo y respaldo en todo lo que ha sido esta conmemoración del 161 aniversario de la heroica batalla de Tacámbaro. Muchas gracias. De igual forma, al ingeniero Ramiro Cepeda Valenzuela, regidor de Turismo, Cultura y Educación en el Honorable Ayuntamiento de Tacámbaro. Al profesor Juan Bernardo Álvarez Pedraza, quien es el presidente del Comité 11 de Abril, que este año llevamos la batuta de estas actividades. Bueno, muchas gracias. También del comité organizador se encuentran presentes la licenciada Alma Rosa Mezcua. Muchas gracias por su valorable apoyo. El profesor José Antonio Guillén Vargas, cronista y también miembro de este comité. Muchas gracias. Se encuentran también entre los presentes Diego de Régules. Gracias por estar presente en todas las actividades. El profesor Javier Silva González, que está por allá, integrante del Comité Ciudadano Tacámbaro por lo Mágico, una institución que es fundamental para la elaboración de la esencia de Tacámbaro. Por supuesto, también la licenciada Claudia González Ponce, subdirectora de esta institución, en representación de nuestra directora general, la licenciada Josefina. Y el invitado de honor de esta tarde, que nos honra dedicándonos casi una hora de su tiempo para compartirnos algo, un poquito de todo lo que engloba la magia de Tacámbaro en aspectos históricos. Es licenciado en Historia Eduardo Torres Campos, quien esta tarde dirigirá precisamente la ponencia que se llama para el día de hoy. Quiero ceder el uso de la voz a nuestro presidente municipal, el médico Alejandro Fuerte García, para que declare formalmente inaugurado este ciclo de conferencias. Sí, muy buenas tardes, bienvenidos todos los presentes. Agradecerles a todos y a cada uno que estamos en este lugar para deleitarnos con este conversatorio. Gracias, profesor, por estar aquí y regalarnos su conocimiento, su historia, y más que nada nosotros vamos a tratar de mantener un poquito el silencio, nuestros teléfonos en vibrador, por favor, para que no nos distraiga un poquito. Yo ya lo hice. Y agradecerle a la directora de aquí de UNICLA, y no nada más a ella, a todo el equipo de trabajo. Claudia, muchas gracias. Paco, de verdad le agradecemos bastante tantos apoyos y tanto trabajo, que estamos en equipo trabajando y creemos que estamos haciendo lo mejor posible las cosas. La excelencia no la logramos a veces, pero quisiéramos hacerlo así y lo hacemos con mucho cariño. También nuestro regidor Ramiro ha estado bastante con sus trabajos. Alma, gracias. Alma Guillén, gracias. El profe Guillén, Antonio Guillén, de verdad que le agradecemos bastante. A todos y a cada uno que se encuentran aquí, quiero agradecerles. Vamos a ponernos de pie para inaugurar estos conversatorios
la semana tacambarense. Nos vamos a vender un poquito más de las semanas hasta el día 21, hasta el día 21, pero así le llamamos. El día de hoy, 13 de abril de 2026, siendo las 6 horas 25 minutos, quedan inaugurados los conversatorios de la batalla de Tacámbaro. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestras autoridades. Sin más, vamos a comenzar. Chicas, acá todavía hay lugares. Les da pena a los alumnos de psicología. Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar. La intención de esta charla pues es convivir un poco. No va a ser una conferencia acartonada, aburrida, para nada. La historia es fascinante, pero mucho más cuando dedicamos disposición a escuchar, a sentir, para que la historia nos fascine y nos vuelva locos. Conviene imaginarnos esos momentos y no es difícil. Nosotros vamos a hablar de una batalla, un combate. Pensemos en el olor a pólvora, los cañonazos, los gritos de la gente. Imaginémonos las calles de Tacámbaro con gente corriendo de un lado para otro, algunos gritando ¡viva la emperatriz Carlota! Y otros al contrario, ¡viva el general Rémules! ¡Viva la República! ¡Viva el presidente Juárez! Algún otro por ahí, ¡viva el emperador! Es el tiempo de Maximiliano, es el tiempo de Carlota. Quienes hemos estado en el castillo de Chapultepec, podemos conectar con esos carruajes, esa recámara de Carlota, esa recámara de Maximiliano, esa vista en la avenida Reforma. Tacámbaro siempre ha sido importante y en la segunda intervención francesa no fue la excepción. Maestro Eduardo Torres Campos, talentoso, joven, historiador de aquí de nuestra región, gracias por su presencia. Antes que nada, nos gustaría conocer un poco más sobre ti, si me permites, tutearte. ¿De dónde nace el deseo por estudiar historia? Que nos puedas transportar a esa época, terminando tu bachillerato, el momento en que dijiste, yo quiero estudiar el pasado. ¿Quién es Eduardo Torres Campos? Muchas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. Me honra mucho estar en estas actividades conmemorativas del 11 de abril. Hablando un poco de mi formación académica, yo soy originario del municipio de Turicato, municipio hermano de Tacámbaro, que históricamente también muy hermanado en diferentes procesos históricos, desde la época colonial o virreinal, la guerra de independencia y desde luego esta guerra de intervención. Hay varios hechos que lo hermanan. A mí desde niño siempre me ha gustado bastante indagar sobre el pasado. Yo más o menos recuerdo que en la época de secundaria tenía esa inquietud de si no había algo dentro de mi campo semántico que decía, esto es la orientación educativa, pero decía, habrá forma de cuando me dedique a lo que me voy a dedicar, pues dedicarme justamente a estudiar la historia. Desde secundaria me ha llamado la atención. Justamente cuando ya estaba en mi formación media superior, en la jornada académica, cultural y deportiva, siempre participé en las actividades de historia. Prácticamente el concurso era un examen de conocimientos. Y también un año tuve el honor de representar a mi plantel en el ensayo histórico. Ya ahí fue cuando tomé la determinación, pues, de estudiar en la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Desde que egresé en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo en 2011, 2012 me titulo,
tengo la fortuna y el honor de laborar en el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. He estado en plantel Turicato, plantel San Juan de Viña, plantel Pedernales, y actualmente estoy aquí también en plantel Tacámbaro. Estoy cumpliendo una labor administrativa, pero dentro de estos aproximadamente 15 años de servicio, he aportado a la comunidad historiográfica algunas publicaciones con tema de independencia, tema del siglo XIX, y desde luego también pues soy muy amante de la danza tradicional. Ahorita estoy elaborando una investigación sobre la danza de Santiago de aquí de la región, enfocándome mucho en la danza de Turicato, pero las investigaciones y las publicaciones que he tenido, que son muy pocas, han estado versado sobre el tema de independencia y del siglo XIX aquí en México. Esa básicamente es mi formación. Me he dedicado a la docencia, a la gestión cultural, a la difusión cultural, a la danza y a la investigación histórica de manera independiente. ¿Por qué digo de manera independiente? Porque pues, no tengo un puesto de investigador, sino como de docente, y más bien en los ratos libres es cuando le he invertido a adquirir fuentes históricas. Muchísimas gracias, Eduardo. Sin más preámbulo, te vamos a destinar el tiempo que requieras para que desarrolles tu ponencia como la traes. Si tienes o deseas realizar algún intermedio para que haya interacción con el público, se puede ejecutar. Aquí no hay un guión. Se trata de que sea natural, orgánico, fluido, como debe ser la historia, ¿verdad? Y vamos interactuando todos juntos. Esto es un conversatorio y en el conversatorio también participa el público. Adelante. Nuevamente, muchas gracias. Me honra estar aquí porque en la Semana Tacambarense creo que se desarrollan varios temas, varios tópicos, y este año, he estado años anteriores, he tenido el agrado de estar años anteriores, y este año tengo a bien justamente hablar específicamente del 11 de abril. Entonces me honra dar apertura a estas actividades porque es el tema central en cuál gira la Semana Tacambarense, aunque también pues hay otros temas referentes a la historia de Tacámbaro que también van a hablar de la fundación de Tacámbaro en esta semana. Pero referente al tema que hoy les traigo es el 11 de abril de 1865. El objetivo de mi plática, de esta plática que hoy les traigo, es no solamente hablar de ese acontecimiento. Ahorita traigo dos pequeñas reflexiones de dos historiadores muy conocidos en el ámbito académico, que justamente reflexionan los hechos históricos, los procesos históricos. Entonces mi objetivo no es nada más hablar del 11 de abril como ese recuerdo nostálgico de la grandeza de la historia de Tacámbaro. Claro que es importante, sí, es muy importante tener sentido de identidad y pertenencia, pero me interesa bastante contextualizar ese 11 de abril, contextualizarlo dentro de la victoria republicana y dentro del marco de la segunda intervención francesa, pero evaluando el proceso, o con esta palabra proceso, de la batalla de Tacámbaro dentro de la soberanía nacional y la trascendencia en el devenir histórico y la memoria colectiva de la región. Es importante la batalla de Tacámbaro, sí, si la vemos dentro de un eslabón de varios acontecimientos dentro de la segunda intervención francesa. Me he dedicado a la docencia y cuando veíamos, porque ya cambió la currícula, anteriormente la asignatura se llamaba Historia de México, pues no hay un tema que diga batalla de Tacámbaro o guerra de intervención en Michoacán. El tema nada más es segunda intervención francesa. Y a veces se les complica a los alumnos comprender la batalla de Tacámbaro dentro del marco de la guerra de intervención francesa. Pero luego en la asignatura de Historia Universal se ve el proceso del imperialismo y no se relaciona la segunda guerra de intervención francesa con el proceso del imperialismo. Entonces, los hechos históricos sí tienen trascendencia. Y me gustaría relacionar ese hecho, ese día, 11 de abril, con algo más allá, con un proceso histórico más allá del 11 de abril. Quiero iniciar con dos citas célebres de pequeñas obras de relación histórica. Una es de Marc Bloch, un historiador del tiempo de la Alemania nazi. Estuvo en un campo de concentración y ahí escribió un libro muy reflexivo, básico para cualquier estudiante de historia. Y en el capítulo que se llama La observación histórica menciona a Marc Bloch.
el pasado es el pasado es por definición un dato que ya nada habrá que modificar. Pero el conocimiento del pasado es una cosa en progreso que no deja de transformarse y perfeccionarse. ¿A qué se refiere Mark Bloch? Pues que el pasado es y es inevitable, eso no lo podemos modificar. Pero el conocimiento del pasado es lo que debatimos, ¿sí? Y cuando entro yo a foros de internet veo muchos comentarios de cibernautas referente al tema de la intervención francesa, y generalmente los comentarios se sintetizan en un modelo muy caduco de la investigación histórica de eso. O eran héroes o eran villanos. Y luego a veces repiten premisas. Es que la historia nos miente, entonces como la historia nos miente, Juárez no era bueno, era malo. Y Maximiliano no era malo, era bueno. Cuando eso es un modelo de investigación histórica. Un modelo, por cierto, del siglo XIX. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que se modifica a lo largo de los siglos? La percepción que tenemos del pasado. El pasado en sí, pues, no se modifica. Ahora bien, ¿para qué pretendemos hablar de un solo día? Otro historiador de esa misma corriente, llamado Baudet, en un texto que se llama La larga duración, debate sobre cómo se puede observar el pasado, y él concluye que la verdadera observación del pasado es a través de largos procesos, y le tiene un poco de pánico a los procesos de un día, a los episodios. Justamente, si nada más analizamos el proceso de ese día y no lo relacionamos con más hechos. Él dice: el acontecimiento es explosivo, tonante, echa tanto humo que llena de conciencia a los contemporáneos y apenas se puede advertir su llama. ¿Por qué estoy comentando estas dos pequeñas citas? Porque si nada más analizamos la batalla de Tacámbaro y nada más el 11 de abril hacemos una reseña, pues nada más queda en una reseña como tal, una melancolía de estudiar el pasado. Tenemos que relacionar esa batalla del 11 de abril con qué sucedía en la región, qué sucedía en el país y qué tuvo que ver con el contexto mundial. Cuando hablamos del siglo XIX, hay una pregunta que dicen: ¿de verdad la figura de Juárez sí es lo que los libros de historia nos dicen? Pues dependiendo de qué libros. Los libros de historia básica nos dicen algo muy básico. En el siglo XIX, y esto puede ser debatible, pero hay un hecho en sí. En el siglo XIX se consolida México como país, como nación. Y a Juárez le tocó encabezar ese proceso muy turbulento. Pero México no surge como México de un día para otro ni de un año para otro. Sí, efectivamente surge a partir de 1821, pero de 1821 hasta 1867, es decir, casi medio siglo, hubo un periodo donde México no se consolidó como país, no hubo un proyecto de nación que durara. Y efectivamente el proyecto que le tocó encabezar a Benito Juárez fue muy turbulento, porque le tocó vivir dos guerras de manera inmediata. Incluso en los libros de esa época, hay un libro en 5 tomos llamado México a través de los siglos, engloba nada más un tomo y lo llama a ese periodo la Reforma, ¿sí? Aunque fueron pues, 2 guerras en sí: la guerra de Reforma de 3 años y la guerra de intervención francesa, de 1862, la guerra de intervención francesa, hasta el 65. Estamos hablando de que en medio siglo México no se consolidó como país. En ese contexto tenemos que ver la batalla de Tacámbaro. En medio siglo no se consolidaba un proyecto de nación. A pesar de que desde 1821 se había consolidado la independencia, hasta 40 años después, 1857, con la Constitución, no se consolidaba un proyecto de nación. Y yo les digo a mis alumnos cuando les daba historia, esa era la pregunta del millón: ¿qué proyecto de nación se tenía que ocurrir en México? Otra cuestión que no se toma en cuenta es qué ocurría en el mundo. Luego a veces dicen: es que el imperio de Maximiliano no era el villano que nos cuentan. Sí, pues, pero en el mundo las potencias imperiales estaban colonizando territorios. Y yo les digo a los alumnos: vean a México dentro del mapa mundial de mitad del siglo XIX. En este caso, lo que está pintado de verde simboliza las colonias francesas, ¿sí? El imperio de Napoleón III se quería volver a consolidar como una potencia colonial y estaba expandiéndose. Y el proceso colonialista es un proceso, pues, no es agradable la invasión, es un proceso bélico. Aquí se puede ver en rosa el imperio inglés y en verde el imperio francés. Aquí en este mapa nada más simbolizo el imperio francés, que está en azul. Entonces, cuando entramos a ese modelo melancólico de historia nacional y decimos: es que Juárez no era lo que nos pinta,
y Maximiliano tampoco. Entonces Maximiliano era el bueno. Hay que reflexionar. Ok, cuando se acaba la guerra de Reforma para establecer un proyecto de nación y los conservadores van a Europa a pedir apoyo, hay que verlo desde esta mirada. Los conservadores solicitan apoyo a Napoleón III, y si se hubiera perdido la guerra de intervención francesa, México corría el riesgo de haber pertenecido a esas colonias francesas, a esos estados satélites de Francia. Y generalmente cuando analizamos la guerra de intervención francesa no se comenta, no se enfatiza bastante esto. Aquí en la imagen podemos ver a Napoleón III, pero hay otra cuestión. Los liberales solicitaban apoyo a Estados Unidos. También Estados Unidos estaba en expansión en ese periodo, y la expansión norteamericana tampoco una expansión amigable para los vecinos. Incluso a México le tocó perder más de la mitad del territorio. Entonces, a nivel mundial, México estaba en juego como territorio que podía haber sido aprovechado por potencias en expansión como Estados Unidos, o potencias coloniales como las que estaban en Europa. Entonces, eso hay que revisar a nivel internacional qué era lo que pasaba en el mundo, porque luego a veces hacemos esa revisión y esa crítica. Es que la historia no es como nos cuentan. Entonces Maximiliano era un héroe, venía y traía un buen proyecto. No puedo tildar a Maximiliano como el villano del cuento, pero repito, cuando inicia la guerra de intervención francesa y Maximiliano viene respaldado por Napoleón III, venía respaldado por una potencia colonial, que eso ponía en peligro la soberanía nacional. ¿Sí? Claro, las pinturas que nos muestran ese proceso, pues sí romantizan. Sí romantizan, y aparte, a final de cuentas, sí es un discurso, pero hay que verlos desde esa perspectiva. Ya son interpretaciones posteriores, son alegorías. ¿Y por qué ponen a Juárez como figura central? Porque se estaba defendiendo la soberanía. Se puede debatir bastante, pero tenemos que ver ese contexto. Se estaba defendiendo la soberanía nacional. ¿Sí? Cuando se acaba la guerra de Reforma, que va de 1858 a 1861, pierde el bando conservador y solicita apoyo a las potencias extranjeras, en este caso a Francia. Como en ese tiempo México tenía que hacer pago de una deuda externa, ese fue el pretexto para que Francia invadiera México. Esta intervención francesa, que inició en 1862, llega por Veracruz. No sé si alcanzan a apreciar el mapa. ¿Se alcanzan a apreciar el mapa? Aquí en este mapa figuro, se ve el Golfo de México, o el Golfo de América, diría Trump. Llegaron por Veracruz las tropas invasoras. El pretexto era que México había suspendido el pago. Llegó gobierno de España, Inglaterra y Francia, pero se pudo negociar, pero Francia venía con intención de invadir. Lo que se ve de azul fue lo que sí logró ocupar el ejército francés. De 1862 a 1863 lograron tomar gran parte del territorio del país. El primer tropiezo fue Puebla, por eso se festeja la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, pero al siguiente año los franceses logran tomar Puebla y logran tomar la capital. Pero cuando los franceses invaden México, no tomaron todo el territorio, no tuvieron control de todo el territorio. Más o menos este es un panorama de cuáles eran los territorios que dominaba el ejército francés. A partir de 1863 se estaba defendiendo la soberanía nacional, y cada país tiene el derecho de defender su territorio. Incluso un dato curioso: el himno nacional mexicano es del siglo XIX, y justamente ¿qué dice el himno nacional mexicano? Es un cántico donde incita a los mexicanos a defender el territorio. Literalmente eso dice el himno mexicano. Es un canto de guerra, sí, es un canto que habla del amor de la patria, defender el territorio. Y ya estaba el himno nacional mexicano. No tenía la difusión que tiene hoy, pero por ejemplo, hay algunas publicaciones donde sí menciona que después en algunas batallas algunas tropas mexicanas cantaban el himno nacional. Entonces apenas estaba en construcción como símbolo patrio del himno nacional. No era lo que hoy es. Pero repito, todo el territorio no estaba controlado. Como pueden ver, Michoacán no estaba en total control de las tropas francesas. En 1864 toman control de gran parte del territorio mexicano y se firman los tratados de Miramar. Maximiliano acepta el trono de México, que le ofrecía el Partido Conservador, no el pueblo mexicano. Con esto no puedo catalogar que había una intención maliciosa de Maximiliano,
pero obviamente no llegaba a México en el mejor de los momentos. Cuando por fin llega Maximiliano a México es en 1864. Por eso, a pesar de que la invasión inicia en 1862, es hasta el 64 cuando inicia el Segundo Imperio Mexicano. Juárez, caso contrario, el gobierno de Juárez cada vez le tocó irse más al norte, cada vez más al norte, hasta la frontera con Estados Unidos, a lo que hoy es Ciudad Juárez, para seguir encabezando el proyecto republicano. Pero en las provincias, en este caso Michoacán, pues el ejército francés no tuvo el control de todo el territorio. Aquí es cuando ya entramos en contexto con la guerra de intervención en Michoacán. No sé si hasta el momento voy un poquito de rápido o es entendible lo que estoy mencionando. A pesar de que desde 1862 había invadido Francia México y tenía control de mucho territorio, no todos los territorios los tenían controlados, justamente las provincias. Y ahí es donde jefes regionales comienzan a tener mucha fuerza. Rey Vélez aquí en Michoacán, Porfirio Díaz más al sur y otros generales, ¿sí? El gobierno liberal no reconoció nunca la autoridad de Maximiliano, ¿sí? Y ahí es cuando pues inicia la guerra de intervención y las guerrillas en las provincias. Hay testimonio de ello. Por ejemplo, una de las fuentes más leídas de ese periodo es Historia de la Guerra de Intervención en Michoacán, del licenciado Eduardo Ruiz, que pues fue un michoacano destacado de esa época, y cuando se acaba la Guerra de Intervención pues escribió sus memorias. Desde luego también algunos belgas escribieron memorias posterior a, pero muchos de los datos que aquí presento son de la Historia de la Guerra de Intervención de Eduardo Ruiz. El gobierno francés llegó a Morelia, efectivamente. Entonces, como los imperialistas toman Morelia, ¿qué tienen que hacer los republicanos? Bajar más a provincia. Ahí es cuando lugares como Tacámbaro, Uruapan, es un fuerte bastión de los liberales, porque son puntos de provincia y porque comunican con diferentes puntos del estado, ¿sí? Incluso Tacámbaro llegó en su momento a ser de manera provisional centro de operaciones de los liberales y capital del estado de Michoacán por parte del bando liberal. Había dos gobiernos: el gobierno del imperio, que era el gobierno oficialista, que estaba con sede en Morelia, y el gobierno de los liberales, que estuvo en su momento en Tacámbaro en 1865, de manera itinerante, es decir, no tuvo una cabecera fija porque pues estaban en constante movimiento, que la guerrilla los obligaba como tal. Maximiliano nombra al general Leonardo Márquez como jefe político, pero posteriormente, por las cuestiones militares, el coronel de Potier, no sé si así se pronuncia, disculpen mi pronunciación, es quien queda a cargo de la jefatura de gobierno en Morelia por parte de los imperialistas. El gobierno franco-mexicano, puedes decir que ya el imperio, los bastiones eran Morelia, Pátzcuaro, Zamora, ¿sí? Esos eran bastiones del imperio. Entre 1864 y 1866, Zitácuaro, Uruapan y Tacámbaro eran centros liberales. ¿Por qué? Porque están más a la provincia. Eran territorios que le costaba al enemigo tener control como tal, y eran territorios que le servían de refugio a los liberales. Y aún así hay investigaciones históricas pues que evidencian que aún así los liberales de dónde tenían a la gente, pues a través de levas. Pues hay que decirlo, está documentado eso como tal. No obstante, eso no significa que hayan venido el ejército francés a hacer caridad como tal, pero con las guerrillas constantes desestabilizaron el territorio nacional y específicamente michoacano. Antes de entrar a la batalla de Tacámbaro, también quiero hacer una reflexión. Luego a veces me preguntan alumnos o colegas, ¿de verdad Juárez es el gran héroe que dicen? Digo, pues mira, no sé, yo no soy experto del siglo XIX, pero repito y enfatizo, le tocó encabezar el proyecto liberal y le tocó que confrontar dos guerras para definir el proyecto de nación. Y en la guerra de intervención francesa, las fuerzas mexicanas les tocó que luchar contra las fuerzas del imperio, las fuerzas conservadoras y las fuerzas francesas. Se estima que llegaron más de 30,000 soldados franceses. He más bien leído comentarios que dicen el mejor ejército del mundo. Yo veo el mapa mundial y no veo que Francia era la potencia número 1 del mundo, pero sí era de las grandes potencias que se perfilaban a nivel mundial.
Entonces, aparte de las fuerzas del imperio, aparte de las fuerzas conservadoras, que lleguen 36.000 soldados franceses, a su vez llegaron 7.000 soldados austriacos. ¿Por qué? Porque el emperador pues, era austriaco. Y llegaron 1.500 soldados belgas, porque la emperatriz Carlota era de Bélgica, tenían que tener sus guardias reales. Ese es el contexto de por qué había soldados franceses, soldados austriacos y soldados belgas. También algunos historiadores de la época dicen que esto mismo al mismo tiempo tuvo una desventaja logística, porque luego no se reconocían entre sí los mismos mandos y hubo algunos desmanes. Por ejemplo, mencionan algunos desmanes en Puebla entre las mismas fuerzas invasoras. Aquí en Michoacán, el bando belga fue el coronel Alfred van der Sismen. No sé si estoy pronunciando, disculpen mi pronunciación. Y llegan a México entre noviembre de 1864 y febrero de 1865. En marzo de 1865 ya estaban en la Ciudad de México y llegan a Michoacán, llegan a Zitácuaro, se queda ahí un regimiento y llegan a Morelia. Entraron a Michoacán por Zitácuaro. Hay algunas representaciones de pinturas y fotografías de la época que están en diferentes museos. Incluso veo con mucho agrado que aquí la sociedad tacamarense y las autoridades civiles pues han tenido a bien tener varias exposiciones fotográficas en la sala etnográfica, y ahorita acaban de inaugurar una donde pues podemos apreciar este tipo de imágenes de la época. ¿Qué pasaba por el lado liberal? Los liberales, en este caso Régules, comenzó a hacer una campaña. Aquí quiero reconocer también una labor de investigación, quiero hacer aquí un paréntesis, con mucho respaldo documental. Siento que es un aporte muy importante para la memoria de Tacámbaro, y es el libro del maestro Gabriel Silva Mandujano. Muchas de las imágenes que aquí muestro, como esta, la estoy extrayendo de este libro, que se llama La Batalla de Tacámbaro. Está muy bien documentado y también utiliza fuentes de algunas memorias de los belgas, algunas publicaciones de Bélgica y desde luego también el libro que ya les enseñé de Eduardo Ruiz. Previo había habido una publicación sobre la guardia de la emperatriz Carlota, que puede ser consultado en internet. Pueden poner en ese cielo guardia de la emperatriz Carlota y pueden descargar ese artículo, que también sirve como fuente para investigar la historia. ¿Qué estaba pasando en lo que estaba esa invasión que les acabo de comentar? Régules hace campaña en varios puntos del estado de Michoacán. Cuando llegan los belgas a Tacámbaro, él no estaba en Tacámbaro, estaba en varios puntos haciendo campaña. Entonces, en este libro del maestro Gabriel Silva Mandujano también vienen con varios mapas que ilustran algunas de las campañas que emprendió Régules. Es decir, los republicanos no se quedaron atrincherados en los bastiones esperando el enemigo, estuvieron recorriendo el territorio para desestabilizar propiamente al enemigo. Aquí les presento un mapa de la época donde pues menciona cómo estaba distribuido la jurisdicción del partido de Tacámbaro. Aquí vemos San Antonio, acá queda Turicato, Pubará, Tacámbaro queda acá en la cabecera, queda acá arriba. Cuando llegan a Tacámbaro, quien estaba al mando de las fuerzas belgas era el mayor Taiga, disculpen mi pronunciación, y llegan el 3 de abril, salen de Morelia el 3 de abril y llegan a Tacámbaro la noche del 7 de abril. Es concurrente ver en las fuentes históricas que en los bastiones liberales no eran recibidos con esa hospitalidad a los invasores como tal. Obviamente la población civil es población civil, la población civil no iba a hacerle guerra al enemigo, porque era población civil. Y también en las crónicas, en las novelas de Eduardo Ruiz, también escribió novelas, se ve que se sigue desarrollando la vida cotidiana, el mercado, incluso algunas fiestas. Hay una novela llamada Un idilio durante la guerra, y mencionan algunas fiestas que se desarrollaron, obviamente, en puntos controlados por los liberales. No iban a hacer fiestas en frente ahí de los invasores. Cuando se enteran los liberales que Tacámbaro está tomado por los belgas, es que la campaña de Régules regresa justamente a Tacámbaro y llega por Cruz de Caminos, lo que hoy es Villamadero. Entonces, en ese contexto cronológico es que se da la batalla del 11 de abril. Hasta el momento he tratado de narrar de manera cronológica
si hasta el momento voy algo rápido o es entendible. Este es uno de los dibujos que publicó uno de los belgas en sus memorias. Hay dos memorias de belgas que son citadas en el libro del maestro Silva Manuján, y comentan, reconocen los mismos belgas porque eran voluntariados, no tenían mucha experiencia militar, que por la misma falta de experiencia, cuando se enteran que ya vienen los republicanos, deciden confrontarlos, pero no fuera de la ciudad, sino dentro de la ciudad. Entonces la batalla de Tacámbaro, siento que es un dato muy conocido por la ciudadanía de Tacámbaro, se da dentro de Tacámbaro, se da en el centro histórico de Tacámbaro. Fue ocupado el antiguo ex convento agustino, lo que hoy viene siendo presidencia municipal, y también parte de lo que hoy es catedral. En aquel tiempo iglesia, no estaba elevado todavía a rango de catedral. Aproximadamente 250 hombres se atrincheraron, y a las 5 de la mañana del día 11 de abril es cuando un cañonazo del lado de los liberales pues marca el inicio de las hostilidades de la batalla de Tacámbaro. La batalla de Tacámbaro inicia en la madrugada del 11 de abril. El eco, dice la crónica que todavía no se sonaba el eco del primer disparo, cuando el segundo disparo se zumbó cerca de la torre. Narra que en las calles que viene siendo la calle del Semáforo, es por donde la primera columna mexicana llegaron, y también narra las crónicas, pues quiénes fueron las primeras víctimas. Las crónicas narran algunos nombres de algunos cabecillas belgas que cayeron. Incluso les voy a presentar un plano pues donde se ven algunos que cayeron en dicha batalla. En sí no les voy a narrar el desarrollo de la batalla minuto a minuto, pero por lo más destacado de la batalla es que ya 3 horas después de desarrollarse la batalla, donde los republicanos no podían apoderarse de la casa, se intenta tomar un edificio contiguo, un edificio al lado, y cuando los belgas ven que ya pues no están en posibilidades de ganar, también menciona uno de los testimonios belgas y también coincide con el testimonio de Eduardo Ruiz, que se hizo una bandera blanca, que es señal de rendición. Yo siento que a lo mejor esto también es muy conocido por la ciudadanía de Tacámbaro. Va un jinete del lado mexicano a ver los términos de la rendición y se vuelve a activar el fuego. Entonces pues eso es un ataque pues se puede interpretar, imagínense, en el desarrollo de la batalla se puede interpretar como un ataque cobarde. Las fuentes dicen que probablemente fue confusión, inexperiencia. El punto es que la batalla se siguió desarrollando y pues más fiera, por así decirlo. Incluso también hay, dentro de esos testimonios hay un dibujo de la iglesia de Tacámbaro. No había, el techo era de paja, entonces una casa contigua fue incendiada y alcanzó las llamas el techo de la iglesia. El punto más crítico, que lo narra la crónica de Eduardo Ruiz, casi hasta novelesco, es cuando las tropas republicanas se dan cuenta que tienen a la familia de Nicolás de Régules a manera de rehenes. Nada más que no me voy a tener mucho ahí porque pues va a haber también una conferencia, un conversatorio que va a hablar específicamente del papel pues de esas valientes mujeres que también participaron. Entonces, al tener la familia de Régules como rehenes, pues a su esposa y a sus hijos, pues es un punto pues crítico también de la batalla. Inicia un nuevo asalto pues aún más agresivo, pero después de 5 horas se hace una capitulación, es decir, se vienen los términos de la rendición. Cuando Régules habla con las fuerzas belgas, se llega a un acuerdo que iba a ser una capitulación honrosa, es decir, que los sobrevivientes iban a ser tratados como prisioneros y se les iban a respetar sus garantías. Las crónicas dicen que la batalla terminó entre 10 y 11 de la mañana. Y sí, específicamente lo que decía Paco Mora, hay una crónica que dice que la plaza olía a pólvora, a humo, a sangre. Fíjense, 5 horas de batalla. Los belgas pues defendiendo el imperio que se estaba consolidando, y los republicanos defendiendo el territorio, defendiendo la soberanía nacional.
Sí, efectivamente, ¿cuáles eran los gritos? Viva el emperador por lado de los imperialistas. Viva Juárez, primero es la patria, viva la patria. Se estaba formando la idea de México como Estado-nación. Se estaba defendiendo la patria. Es un hecho muy sangriento, sí, muy violento, sí, pero los republicanos pues justamente estaban defendiendo la soberanía. Al término de la batalla, obviamente, en el frenesí de ese éxtasis, pues los sobrevivientes del lado de los republicanos pues querían venganza con los sobrevivientes del lado de belga. Ahí también narran las crónicas que hubo algunas discusiones con Régules, porque no querían respetar la vida de los prisioneros, justamente porque hubo muchas bajas también del lado republicano. Entonces, también había fricciones de parte del ejército liberal, pero a final de cuentas se respetaron las vidas. Eso no significa que no haya habido situaciones del folclore mexicano, de burlas, incluso algunos, no puedo llamar grafitis, pero sí algunos garabatos escritos que aquí fue asesinado tal belga, aquí cayó tal belga. Pero se respetó la vida de los sobrevivientes que decidieron rendirse en la batalla de Tacámbaro. Se habla de 63 bajas, 7 oficiales, 120 republicanos muertos. Es una cantidad pues asombrosa. Imagínense 120 republicanos que estaban defendiendo la soberanía nacional. Pues es obvio que iban a estar enojados y iban a querer venganza. Pero aquí viene también una reflexión, y es que hay un dicho popular, y es dicho nada más, que dice que en el amor y en la guerra todo se vale. No todo se vale en la guerra. El objetivo de la guerra, pues se va a pensar coloquialmente, es matar al enemigo, ¿no? Es derrotar al enemigo. Y ya cuando se da la rendición, pues hay términos que hay que respetar. Y en este caso, pues siento que también esta guerra trajo grandes lecciones y grandes episodios de verdadera diplomacia, porque se acaba la batalla y se viene la parte de la negociación. Y eso habla de un espíritu nacionalista y de amor a la patria de ambos bandos, porque hay que reconocer de ambos bandos. También me parece muy acertado lo que han hecho las autoridades civiles de Bélgica y de Tacámbaro en hacer ese hermanamiento, recordar el pasado, pero en la actualidad del siglo XXI, pues desde otro contexto. Y vemos que después de la batalla de Tacámbaro, pues sí, efectivamente, inicia ese trato diplomático, sin que desde luego, pues no podemos decir que no hubo fricciones como tal. La tarde de ese 11 de abril llegan las fuerzas de Riva Palacio y de Arteaga, que eran también generales republicanos que estaban en campaña en el territorio michoacano. Y desde luego, pues tienen otra discusión con Régules referente a los sobrevivientes, que, va a quedar redundancia, sobrevivieron a la batalla de Tacámbaro. 20 heridos belgas se quedaron en Tacámbaro. Obviamente hay una entrevista con el mayor Taiga, Riva Palacio, por parte del lado republicano. Y aquí viene algo interesante: los belgas no se autopercibían como invasores. Imagínense esa discusión. Cuando se les pregunta por qué vinieron, ellos no dicen venimos a invadir. Ellos dicen vienen acompañando a la emperatriz Carlota. Y desde luego va a estar el reclamo del mexicano, porque no se quedaron en México justamente a hacer la guardia de la emperatriz Carlota, que a final de cuentas pues un soldado pues tiene que obedecer órdenes de arriba, ¿sí? Pero imagínense esa discusión diplomática a final de cuentas, porque aquí ya son discusiones ya una vez terminada la batalla. Algo interesante es que posterior a la batalla de Tacámbaro pues hay evidencia documental. Este es un plano de los sobrevivientes de la batalla de Tacámbaro. El maestro Silva Mandujano se dio la tarea en este extraordinario libro de hacer la reflexión del plano de la batalla de Tacámbaro. No sé si alguno de ustedes había visto este plano. ¿Habían tenido la oportunidad de consultar este libro? ¿Sí? Los que ya tuvieron la oportunidad de consultar este libro, podemos hacer el recuento. Los que no, aprovechen para compartirles esta imagen. Aquí menciona el número 1, dice iglesia incendiada, la catedral. Número 8 dice puente. Número 11 dice cayó muerto el capitán de la Noria. Número 11 es por donde está el hemiciclo Juárez. ¿Esto qué interpretan ustedes? Si aquí está la iglesia, aquí está la puente y aquí es donde cayó el capitán, ¿sí? Porque ahorita es el hemiciclo Juárez. ¿Sí? Entonces, pues hay planos. Esto es una recreación, esto es una reconstrucción del maestro Silva Mandujano. Este es el plano de la batalla.
maestro Gabriel en la página 51 muestra la lista de los heridos que permanecieron en Tacámbaro, y esta lista la encabeza el mayor Taiga, que según nos has comentado fue quien venía dirigiendo el grupo que llegó a Tacámbaro, estos menos de 300 personas, ¿es correcto? Lo presenta como herido, pero en este plano aparece marcado como el número 1 en el cementerio o fosa común. Entonces tengo esa duda: ¿quedó herido y falleció días después o realmente murió en la batalla? El libro también trae un estudio de un militar, y menciona que algunos datos, específicamente datos números, no cuadran como tal. No me di la tarea de seguir la pista del mayor Taiga, no me di la tarea de seguir la pista específicamente, porque efectivamente la crónica dice que fue herido, y al estar reconstruyendo la batalla me fijé en el acontecimiento general. Se interpreta justamente eso, que murió de las heridas de la batalla. Después, en el capítulo 4 o 5, no sé si es el 4 o 5, el historiador militar sí ve algunas discrepancias en número de heridos de unas fuentes y número de heridos en otras fuentes, de algunas tácticas militares y de algunas rutas. Y sí menciona el historiador que complementa el libro algunas discrepancias. Específicamente no le di seguimiento a la lista de heridos, no te puedo dar, lamentablemente ahí pido la disculpa adelantada, no le di seguimiento a ese herido, pero justamente por la interpretación que podemos hacer del documento, pues interpretamos que fue herido, porque los heridos fueron trasladados a Huetamo, los demás sobrevivientes fueron trasladados a Huetamo una vez ya terminada la batalla. Excelente. Y como preámbulo o como contexto también, si van al Panteón San Mauro, hay un monumento que se reveló en el año 2015 a los 150 años del combate, cuando precisamente inicia esta labor hacia un posible hermanamiento. Y en ese monumento, que se rescata precisamente de un monumento ideado, pensado por Maximiliano para que viniese a Tacámbaro en memoria de los soldados belgas caídos, el primero que está grabado en el monumento es Taiga. Y según el mismo Gabriel Silva Mandujano, citando a otros autores, pues habla de que fueron sepultados en lo que hoy es el Panteón San Mauro en una fosa común. Entonces es todo un cúmulo de detalles que precisamente hacen esta historia tan rica y fascinante. Sí, y como les comentaba, o sea, los prisioneros fueron conducidos a Huetamo. Las tropas republicanas continúan con operaciones en Michoacán, eso pasa posteriormente. Incluso en el libro Tacambariana del maestro Pascual, así lo muestra, que es una foto de Tacámbaro de esa. Sí, incluso así dice la ficha, después de la batalla de Cerro Hueco. Aunque el tema es la historia de la batalla del 11 de abril, posterior a la batalla del 11 de abril, a partir de aquí ya había concluido la batalla, repito, continúan las operaciones militares, porque la guerra de intervención continuó después del 11 de abril de 1865, que perdieron los imperialistas esa batalla, continúa hasta 1867, todavía 2 años posteriores. Continúan las operaciones tanto del lado imperialista como del lado republicano, y los imperialistas, ahora sí, el que venía mandando a los belgas, regresan a Tacámbaro, y hay otra batalla en Tacámbaro, la batalla de Cerro Hueco. Nada más que esa batalla no se da en la ciudad, se da en Cerro Hueco. Y también les quiero aquí adelantar, ignoro el punto exacto, que desde luego hay que hacer el estudio del plano, porque si hay un plano, habría que hacer el estudio del plano, no sé, hablar con un topógrafo para ver ese punto exacto de la batalla de Cerro Hueco. Y en este libro que publicaron el año pasado hay una foto donde dice pues, que esa foto es a unos días después de la batalla de Cerro Hueco. Se alcanza a apreciar un detalle de la plaza de Tacámbaro, y se ve de fondo la iglesia, la que ahora es catedral. Y vemos que coincide un poquito, bueno, no coincide un poquito, coincide con el dibujo del belga, ¿no? No sé si se alcanza a apreciar, ¿sí? En la batalla del Cerro Hueco, esa batalla se da en julio de 1865. Hay otro encuentro, llegan los republicanos, esta vez llegaron
la Cuesta del Toro. La Cuesta del Toro viene en varios puntos de la historia de la guerra de intervención, incluso creo que viene también en una novela llamada Calvario y Tambor de Vicente Riva Palacio. Entonces por ahí llegaron los republicanos, y esta vez venía aparte las fuerzas de Méndez, era un conservador leal al imperio. Hay otro encontronazo, hay un historiador que dice que muchas fuerzas de los republicanos eran de leva, es decir que involuntariamente los trajeron los republicanos. Pero en esta ocasión la derrota fue para los republicanos. La batalla del Cerro Hueco, en ese mismo año, en julio de ese mismo año, la perdieron los republicanos. Entonces la batalla de Tacámbaro no fue determinante para ganar o perder la guerra. Sí fue un duro golpe para los belgas, sí fue un duro golpe para las fuerzas del imperio, pero continuaron las operaciones militares al grado de que regresan los belgas. ¿Por qué regresaron? Porque Tacámbaro era un punto estratégico, porque estaban los republicanos aquí, se podían comunicar hacia Tácuaro, a Huetamo, era un punto céntrico, a Europa. Entonces los belgas los imperialistas tenían que recuperar ese territorio, y justamente en la batalla del 11 de julio, pues, derrotan a los republicanos. Arteaga huye justamente, hace rato les comentaba que Tacámbaro y Turicato se hermanan, con varias cuestiones se hermanan. En esta ocasión, pues, los persiguen hasta Turicato, arriba a Palacio. Y hay una anécdota que siempre me gusta contarla cuando tengo oportunidad. En la historia de la gran intervención de Eduardo Ruiz mencionan que estaban cruzando el río y ya se sentían perdidos los republicanos. Así lo narra Eduardo Ruiz, que justo empieza uno a escuchar un ruido y dice: rápido, rápido. Y los demás soldados se dan cuenta, parean el río y dice: estamos salvados, caminen, caminen, ya pueden detenerse. Resulta que escuchó la corriente del río, o sea, cruzan los republicanos el río de Turicato, los imperialistas los estaban persiguiendo para rematarlos después de esta batalla, pero baja el río. Entonces, como baja la creciente del río, los imperialistas ya no alcanzan a los republicanos, y así como Riva Palacio se salvó de ser capturado en la guerra de intervención francesa después de la batalla del Cerro Hueco, que fue posterior a esta batalla del 11 de abril. Este plano lo tomé también del libro de la recopilación del maestro Pascual, Tacambariana, publicado el año pasado. Entonces, es una recopilación. Yo me acuerdo que hice un comentario al maestro y dije: a mí me parece un caleidoscopio. Es rígido hacer una recopilación de un periodo, hacerlo de muchos periodos. Fue una labor, es una joya documental, no sé qué adjetivo dar, es una joya documental ese libro, para Tacámbaro y para la región. Entonces, este plano de la batalla de Cerro Hueco, de ahí lo tomé. Que repito, fue en junio del mismo año. Ya otras fotos que hay de Tacámbaro, donde aparece ya la cúpula, ya son de finales del siglo XIX, ya no corresponden específicamente, pero nos pueden servir como panorama de cómo estaba el exconvento, cómo estaba la fachada de la ahora catedral. Posterior a los acontecimientos de Tacámbaro, ese mismo año, 1865, ya lo que les comentaba de la guerra, de que también nos trae lecciones, en este caso la diplomacia. Los prisioneros que fueron conducidos a Huitzil, asimismo también los imperialistas tenían prisioneros del lado republicano, y se llegaron a negociaciones, se carteaban y llegaron a negociaciones para que en Acuitzil pudieran hacerse canje de prisioneros, tanto del lado republicano como del lado belga, como del lado imperialista. Y siento que es una de las lecciones importantes que nos trae la historia, cómo en tiempos difíciles, cómo en tiempos bélicos, cómo en tiempos de inestabilidad, de mucha violencia, de episodios muy tristes, muchas muertes, también hay lecciones de diplomacia. Porque desafortunadamente, o sea, el objetivo de la guerra no es matar al enemigo, es tomar posesión de un territorio por algunos intereses económicos, políticos, sociales, etc. Si en este caso, repito y enfatizo, el proyecto imperial de Francia era para desventaja para México, tenía desventaja para México, y los republicanos estaban defendiendo, bien o mal el proyecto republicano y el proyecto liberal, que tiene muchas críticas, estaba defendiendo el territorio nacional. Y aún así, con todas esas diferencias irreconciliables, en ese mismo año de 1865 se da una cátedra de diplomacia al haber ese canje de prisioneros, que también hay listas de prisioneros que hubo canjeados, que en esta ocasión no traje esa lista. Hasta 1866, es después, es decir, casi 2 años después de la batalla de Tacámbaro, es cuando comienzan las tropas francesas a retirarse, porque había problemas en Europa.
Posteriormente hubo una guerra entre Europa y entre Francia y la Prusia. Estaba próxima a la unificación de Alemania. Por eso digo que Francia no era la gran potencia, esa guerra la perdió. Entonces Francia necesitaba esas tropas para el próximo conflicto bélico en Europa. Entonces la guerra de intervención francesa, a pesar de todas esas fuerzas que a Juárez le tocó contrarrestar, que estaba a punto de perder la guerra, pues fue una circunstancia por el cual le benefició eso a México, que a partir del 66 las retiradas de las tropas francesas de México, porque le habían metido mucho logística, mucho recurso, y pues no le habían sacado ese provecho que pensaban que le iban a tomar. Es así que se logró la derrota definitiva de Maximiliano por la retirada de las tropas francesas. Fue muy circunstancial, pero muchos acontecimientos como la batalla de Tacámbaro y muchas otras batallas que se dieron, pues fue el dolor de cabeza de los imperialistas, que nunca lograron tomar todo el territorio nacional. Así como aquí en la región, Tacámbaro, Huetamo, Uruapan, fue ese territorio en disputa, imagínense Oaxaca, o imagínense provincias más al norte que no lograron tomar los imperialistas. ¿Por qué es importante la batalla de Tacámbaro? Si lo vemos como un acontecimiento, pues nada más vamos a ver una narración y ya. Pero es un eslabón de esta guerra de intervención francesa que insisto, estaban defendiendo el territorio nacional los republicanos. Y sin esa defensa de la soberanía, pues lo más probable es que la guerra de intervención hubiera tenido un desenlace diferente. México, el gobierno republicano hubiese perdido, hoy tuviésemos un imperio, y en la Primera Guerra Mundial, que inició a principios del siglo XX, México hubiera participado como colonia de Francia. O sea, es una ramificación de posibilidades si se hubiera perdido esta guerra de intervención. Y luego los críticos de la guerra de intervención, los críticos del proyecto juarista, no analizan eso. Por eso empecé con esos mapas de que el proyecto colonial de las potencias europeas era justamente eso, colonizar territorios como México. Del lado, cuando se acaba la guerra, se restablece la república. La trascendencia de estos hechos es que desde 1867 hasta el día de hoy, México ha sido una república. Podrá tener muchas críticas los gobiernos liberales. Posterior a esto, tiene muchas críticas la figura de Benito Juárez. Después se consolida el proyecto liberal, llega el libro de Tejada, después Porfirio Díaz. Pero el común hasta el día de hoy, 2026, es que desde este año, 1867, hasta el día de hoy, 2026, México ha tenido una república. ¿Sí? O sea, en ese periodo de esos 10 años se consolidó con mucho dolor, con muchas muertes, la república que hoy es México. Y a lo mejor va a sonar muy romántico, muy nacionalista, y trato de ver esto dentro de un proceso histórico. Trato de ver esto no como una historia de héroes y villanos, sino como un proceso histórico. Justamente regreso a la frase de Marc Bloch. Trato de hacer una observación histórica de un proceso histórico. Soy de formación historiador. Por el lado de Bélgica, esta batalla también tuvo trascendencia, que se hizo un monumento en su momento para conmemorar a los soldados caídos. Hubo publicaciones en Bélgica, llegó la noticia a Bélgica. Hubo publicaciones donde hacían reflexión y lamentaban los caídos en Tacámbaro. También hay una plaza en Oudenarde que es un monumento a los caídos en Tacámbaro, justamente porque ahí fue la mayoría, ahí fue donde se hizo el reclutamiento de los voluntarios belgas antes de partir de Bélgica. Entonces allí en ese lugar posteriormente se hizo un monumento en memoria de los belgas caídos en Tacámbaro. Tengo entendido que aquí en Tacámbaro, no sé si me voy a equivocar con este dato, en los llanos de Canícoro también hay una plaza que hace referencia a Bélgica. Sí, es donde bailan actualmente la danza. Para Justo en 2015, cuando inician estos trabajos en pro de un hermanamiento, se forma también un comité como el de este año, integrado por varios ciudadanos y autoridades municipales. Viene el embajador del Reino de Bélgica, viene el ayuntamiento de Oudenarde y se diseña todo un proyecto que vincule y comisión a lograr un intercambio en diversidad de aspectos, educativo, cultural y demás. Y la plaza Oudenarde de los Llanos de Canícuaro es una manera de retribuir del pueblo de Tacámbaro. Si Bélgica nos tiene la plaza Tacámbaro en Oudenarde, Bélgica, en ese año se pensó, vamos a retribuirle como tacambarenses con un gesto igual.
creando la Plaza Oudenaarde. Y se aterrizó que fuese en los llanos de Canícuaro porque era una necesidad que estaban solicitando los vecinos, pero realmente la Plaza Oudenaarde de los Llanos no es ni el 5% del proyecto que se dibujó como la Plaza Oudenaarde en Tacámbaro. Y era lo que les comentaba, que pues ese contexto de violencia, de belicismo en el siglo XIX, hoy se ve pues como un hermanamiento, y qué bueno que dentro de nuestra memoria colectiva pues tengamos también esa lección de diplomacia que también hay que reconocer, y siento que es grato que las autoridades civiles y la comunidad académica han hecho ese hermanamiento. Y espero no politizar este comentario. Últimamente cuando se habla de historia se habla de trauma, se habla de exigir disculpas, y no quiero politizar el comentario, pero la historia, si al revisar la historia, no hay que verlo nada más con gafas de una historia de héroes y villanos, víctimas y victimarios. Son procesos que hay que comprender, y no podemos decir que Bélgica, que Francia tienen una mancha en la historia de México, porque hay que comprender, repito, el contexto del colonialismo de finales del siglo XIX. Hoy en día se da otro contexto cuando analizamos esos eventos. Repito, después de 1867 se restablece la República. Hasta la actualidad, hoy México ha sido una república. Ha habido cambios de regímenes. Después de la Revolución Mexicana hay una nueva constitución, pero repito, desde 1867 hasta el día de hoy, México ha sido una república. Los símbolos patrios, para bien o para mal, seamos apologistas, seamos nacionalistas, nos guste o no nos guste, se consolidaron en el siglo XIX en la bandera nacional. El himno nacional habla de la defensa de la patria. En libros como el de Eduardo Ruiz y en otras investigaciones de la comunidad de historiadores, dicen la Segunda Guerra de Independencia de México. Justamente eso se estaba jugando en México, la independencia como tal, ¿sí? México finaliza el siglo XIX con muchos tropiezos, con muchos atrasos económicos, con muchos detalles que pueden ser, pero sin ser colonia de una potencia europea, y librando un poco dentro de ese contexto del colonialismo, de ser una colonia a su manera en el siglo XIX de Estados Unidos, que también estaba en una expansión un poco diferente a la europea. Con estas palabras agradezco la atención que tuvieron. Espero haya sido del agrado esta presentación que les preparé. Espero que haya sido entendible. Y efectivamente, a pesar de que trato de no ver la historia de héroes y villanos, batallas nostálgicas, trato de analizar el periodo. Soy historiador, no dejo de ver los procesos con lentes de historiador, pero sí creo que es conveniente, es importante sí el rescate de la memoria histórica. Es muy importante que los tacamarenses tengamos, me siento tacamarense, y turicatense también, siempre lo he dicho con mucho orgullo porque están muy hermanados. Hoy les conté un episodio de varios que hay, ¿sí? Cómo está hermanado Tacámbaro con Turicato, y siento que es muy importante que tengamos sentido de identidad y de pertenencia con nuestra historia. Y para ver esto, porque siento que el 11 de abril, así lo considero como historiador y como ciudadano, se ha abordado desde una perspectiva muy diplomática, desde una perspectiva como ciudadanos del mundo, al recordar esto con los belgas y verlo una oportunidad de hacer diplomacia en el siglo XX. Con esto concluyo. Agradezco bastante su atención y su invitación.